¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está toda nuestra querida audiencia? Como siempre, compartiendo este espacio con hacedores culturales y federales de toda la República y, por qué no, a nivel internacional. El saludo muy especial de Claudia Poibó, que se encuentra enfermita en este momento, así que le damos nuestro saludo muy especial. Elvira Eduardo, muchas gracias. Gracias por estar. Y nuestro invitado especial, Vicente Batista. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por venir. Y bueno, quería saludar muy especialmente a todos los embajadores culturales que están haciendo esta movida del Zoom con la Feria Virtual de Francia, de la cual estuve participando hace un ratito, pero vale la responsabilidad. Acá estoy con el programa Aoniken para todos ustedes. Y el saludo muy especial también para Rodrigo, que se está restableciendo, próximamente en agosto va a estar también incorporándose al staff de Aoniken. Y vamos a escuchar, si el operador nos acompaña, esta música maya, El alba estamos vivos.
para quedarme dormido con tu música en el alma. Ay, qué bonita esa canción, qué hermoso. Con razón, cuando una amiga escuchó esta canción. Estamos ahí ya, ¿no? Sí, lloró. No sabía qué intensidad estaba esta canción. El mío Gracias. está bien, ¿no? Bien. ¿Se escucha bien? Sí, gracias, señor operador. Gracias, Jorge. Gracias. Y bueno, escuchando esta canción, hablamos de los tiempos que pasan, ¿no? Y una vez en Ansiedad de Hombre yo escribí como título Umbral. Y decía ahí una breve frase que quiero comentarles. Cuando se llega al final, solo basta un vaso de agua. ¿Solo basta? Basta un vaso de agua. Y la caricia del ser querido. Puede ser un hijo, una hija. Bueno, pero no estamos en el final, estamos en el inicio de una carrera esplendorosa de un gran escritor que ha ganado un premio tan añorado por unos cuantos, ¿no? El premio Rómulo Gallegos. Un coterráneo amigo, Mempo Giardinelli, lo tuvo. Sí, y después sí. otros escritores que vos mencionabas recién Sí, fuera argentinos fueron... El primero que lo ganó fue Abel Pose. Después lo ganó Ricardo Piglia, después Mempo, Ujú. después Perla Suez y ahora a mí, yo. Bueno, Vicente Batista con nosotros. A ver, contanos, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo esta movida para llegar a tener el Sí, para premio? llevar eso. Claro, Bueno, previamente hay que escribir una novela. obviamente. Bueno, mira, el Simulacro de los Espejos, que es la novela que ganó el Sí. premio, Ajá. nació como con otro título, con la misma idea, pero con otro título. Se iba a llamar Las Puertas de la Noche. Iba a tener una cápite de Bufalino, del Periodista del Espectado, Ujú. porque uno tiene ciertos códigos, ciertos mensajes secretos, y a mí una de las cosas, la novela del Periodista del Espectado me pareció una novela terrible, demoledora, gran novela, pero me interesó de entrada la manera en que Bufalino empieza su historia, con la letra O abría, y entonces eso que yo he dicho, qué maravilloso, me está poniendo en la historia casi a la manera de un cuento, no con el clásico, bueno, le voy a contar una historia y esto en lugar de La Mancha, sino que las cosas empiezan ahora, que vienen de antes. Lo que pasa es que vos entraste en este momento en la novela y seguí, pero entonces esa O inicial me gustó y así empiezo mi novela yo. Buenísimo, buenísimo. O habría, bueno, ya. Claro. Entonces, a partir de ahí, durante casi el 50% de su escritura, se llamó Las Puertas de la Noche, con el consabido cápite de Bufalino. Pero aquí que esas cosas mágicas, yo soy un devoto admirador, no soy el único, por supuesto, de Borges, y entro y salgo permanentemente con todos sus textos, porque buenísimo. Borges es, digamos, es uno de esos escritores. Enciclopedista total. Sí, pero además donde vos cada vez que entras, a mí me pasa con pocos escritores, yo antes dije Cervantes, cada vez que entras en el Quijote, claro, cuando salís con algo nuevo. Con algo, sí. Y con Borges pasa lo mismo, Sí. es decir, cuando me fui a España me llevé a Borges con mis libros. Oh, bueno. Los pocos libros que podés llevar me llevé claro, a Borges, sí. porque claro, Borges está. Y entonces de aquí que me encuentro con el poema La Recoleta y con un verso definitivo que habla del simulacro de los espejos. Razón por la cual, bueno,
es el título. Cambié automáticamente el título. La Puerta a la Noche, saqué la Capite de Bufalino, perdón el Bufalino, pero puse el principio, y puse la Capite de Borges. Muy y a partir bien. de ahí comenzó a llamarse el Simulacro de los Espejos, y así se seguirá llamando. Aunque por alguna crítica que en algún lugar del mundo me hicieron, no me acuerdo ya, pusieron el simulador de los espejos, ¿no? Sí. Es un simulacro, pero bueno. Lo cierto es que, bueno, a partir de ahí empezó la historia, que en principio, digamos, no es ninguna novedad, nació con la pandemia. En tiempos de pandemia uno estaba como todo aquel que siguió rigurosamente Claro. la cuarentena en mi casa, y entonces con mi mujer, obviamente, y mis hijas nos traían la comida, nos dejaban en la puerta de la casa y se iban, porque un poco Claro. estamos Sí, apestados, todas. Ese a cuidado que punto se de estar tenía, sí, apestados. nos pasó a todos. Y entonces, en ese clima de encierro, me llevó a pensar un sitio que después se llamó Lugar. En ese sitio que, contrariamente a lo que tendría que haber hecho, es decir, estando encerrado, bueno, mi escenario fue la llanura, el sol, el mar, la naturaleza viva. Busqué un sitio más encerrado todavía, que es el Lugar. Que primero se iba a llamar el sitio, pero primero se iba a llamar la casa. Ujú. Pero cuando de inmediato vino a mi memoria una formidable novela de Mujica Lainez que se llama La Calle, Claro, que sería una sí, falta de sí, respeto para sí. amar mucho. Y entonces empecé a pensar y pensé, bueno, en lugar de la casa se va a llamar el sitio. Pero después Claro. me di cuenta que el lugar es una voz mucho más potente Muy que concreto. sitio, más concreta, Claro. ¿no? Lugar es El hacer lugar, re que están. lugar. Y entonces le puse Lugar. En el lugar, que es el, digamos, ahora sí, pues en al eso. lugar, al sitio donde van, los escogidos y las escogidas, que son seres humanos, hombres y mujeres, que ingresan a ese lugar luego de pasar un examen muy, muy exigente que los convierte, si superan ese examen, en escogidos. Es decir, una vez que entran al lugar, ya tienen un sitio donde deambular, que es la sala donde hacen vida social, Como digamos. un purgatorio, digamos. Sí, eso después queda cuenta ¿A qué? Al lector. pero es un geriátrico. Digo, No, yo no. nunca hablo Claro. de la edad de los, Claro. no se habla de la edad porque se rigen con ciertas normas, por no llamar prohibiciones. Por ejemplo, no se pueden tocar de ninguna manera. No pueden tutearse de ninguna manera. Ustedes, cualquiera escogido o escogida que entra es admitido como tal y como él dice que era afuera. Digamos, si entra y dice fui, qué sé yo, concertista de piano, bueno, ese señor es concertista de piano. Y punto. Y no le van a obligar que toque el piano, nada, ni arquitecto, ingeniero, lustrabota, lo que sea, el que entra al lugar es aceptado tal como. Y en el lugar, además de eso, bueno, se tiene que regir por una serie de normativas así, digamos, de alguna manera libre. Tienen una hora del desayuno, una hora del almuerzo, merienda y cena. Si no quiere ir a comer, no va, pero esa es la hora en que... Y después el resto es deambular por la sala. Como por espectros. Sí, pero ellos son felices. Ajá. No hay ninguna, digamos, no hay ninguna angustia, nada. Son todos felices, hablan entre sí, se respetan todos. Hay un personaje muy especial que soy yo. El narrador omnisciente. No, justamente todo lo contrario, te explico. Inconsciente. No, yo soy un personaje
está sentado en una poltrona, yo me describo, barba candado, que se llama Requejo, y que le dicen que Requejo es escritor, porque él ha dicho que es escritor. Claro. Y entonces, en torno a Requejo se hacen semanalmente unas tertulias donde van diferentes escogidos y escogidas para discutir cosas muy extrañas, como la timidez o bueno, terminan hablando de la inteligencia artificial. También. Y entonces ahí mismo bueno. Requejo suele poner como ejemplo, bueno, eso lo escribí, lo conté en un cuento, y entonces Requejo resume, dice 2 o 3 temas de cuál era el tema de ese cuento. Resulta que está hablando de un cuento mío, digamos, bueno, aquel que ha leído todos mis cuentos, que creo que mi pareja y mis hijas y yo, el resto, ¿no? Entonces, bueno, dice, pero este cuento es de Vicente. Pero está bueno, entonces la autopropaganda. Hago la publicidad. Está bien. Juego con eso y entonces ahí están, por supuesto. Dicho así parece, bueno, entonces que no, entonces pese a todo eso empiezan a pasar cosas que, bueno, las voy a revelar ahora, pero... No, vamos a espoliar, sí. No. ¿Dónde se pueden conseguir las obras? La novela, sí. Mirá, la novela la editó acá Hugo Benjamín, la editorial Hugo Benjamín, está, supongo, en todas las librerías, ahora lo tendrán con más... pondrán con más emoción. Ajá. Yo me estoy yendo mañana a Caracas. Ajá. Y en Caracas está la primera edición que hizo la editorial Garzamora, que fue el volumen que participó del premio, porque había que presentar una novela. Y ahora, como es normativa, el premio Rómulo Gallegos lo edita Monte Ávila. Entonces, bien. Monte Ávila, yo he editado varios libros con Monte Estos Ávila. dos señores que estuvieron en la cena, digamos, un señor alto. El alto era Salvador Gargiulo, que es el que hizo el prólogo. Que hizo el prólogo de la edición argentina, los otros no. Entonces, en Caracas va a haber la edición de Garzamora y la edición de Monte Ávila, que bien. La están preparando a toda pastilla porque tiene que estar el día 2, que es el día que me entregan el premio. Así que va a haber 2 ediciones en Venezuela y una edición acá. Muy bien. Hay para. Y el resto, ya te digo, bueno, la idea es... Bueno, me hablaste de narrador omnisciente, ahí estamos. Justamente, yo lo que me propongo, que me propuse con esta narración, es contar la historia a través de un narrador, que vengo a ser yo, digamos, en tercera persona, pero un narrador que es todo lo contrario de un omnisciente, no tiene la menor idea qué piensa su personaje, qué sienten, nada. Razón por la cual toda la novela está hecha en base a supuestos. Habría que pensar que Octavio dijo tal cosa, tendríamos en una situación como esta, es decir, siempre son supuestos. Porque además, otra de las cosas que acontecen en el lugar es que no hay sentimientos, no hay amor, no hay odio, no hay ningún tipo de sentimiento. Pero hay amistad, por ejemplo, Sebastián Giorgi te manda saludos. Bueno, pero justamente ahí hay una frase que dice... digamos, fue un saludo amistoso, y entonces hay una acotación que dice algo así: dentro de los cánones de la amistad que se admiten en el lugar. Es decir, yo no diga cuáles son los cánones, pero bueno, esto está ¿hay regido, amistades más cercanas o lejanas? No. Es decir, yo lo que pretendo, y parece que por lo que dicen las críticas y todos los comentarios, parece que más o menos lo conseguí, es que se maneje todo a partir de esa ambigüedad, no se sepa a ciencia cierta qué es lo que realmente está pasando, qué es, incluso el final es como muy insólito, queda muy abierto o cerrado para siempre, pero todo sucede ahí en ese sitio, digamos, de alguna manera fantasmagórica. Obviamente. Y fantasiosa, digamos. Sí, claro. Bueno, porque realmente nosotros... El común de la gente,
cuando dice partimos hacia el infinito o hacia dónde vamos, cuando dejamos desencarnamos, esta materia queda, se desintegra, pero el espíritu hacia dónde va. Bueno, Quizás hacia ese lugar. No, justamente en la novela hay un momento de misticismo. No, de muerte. No, Ay, misticismo no. todo el tiempo. Pero también participan cada uno de los que están, incluso usted, en el tema de incorporar como nuevas dimensiones. Porque si no, no podrían estar en ese lugar tan cerrado, ¿no es cierto? Si uno se limita interiormente, pero al estar en una dimensión diferente... Justamente. Es así como vos decís. Tal es así que en esa sala, en un momento, Octavio, que es el que entra en la novela al principio, entonces de alguna manera es el que va llevando la novela a los ojos de Octavio, vamos a llevar, le dice, cuando le presentan a Requejo, dice, mira, me gustaría leer algún libro de Requejo. Claro. Dice, ¿Y qué recomienda Requejo? No, entonces le dice, bueno, pero ¿qué? Y dice, lo puedo encontrar en la biblioteca. Y dice, ¿hay una biblioteca acá? Por supuesto. Y entonces, ¿dónde está? Entonces, apoyan la mano en la pared y la quitan y se abre una gran puerta, todo en latín, en griego, qué bueno. y entran a la biblioteca. Y la biblioteca es un sitio donde y entonces él Octavio pide el libro, y se enciende una luz por ahí arriba, sube, lo baja y lo abre, dice, pero está en blanco. Dice, porque no lo pidió bien. Claro. Entonces, claro. Ahí interviene lo importante del idioma y la claridad que hay que tener al hablar. ¿No es cierto? Entonces, cuando dice, bueno, digamos, pone Martín Fierro, claro, ¿no? Para decir, bueno, Martín Fierro. Entonces se empiezan a encender lucecitas por todos lados. Así, porque todo lo que tenga fierro va a aparecer en claro. Bueno, eso es un poco... Pero de la misma manera, en un momento tocan y hay un gimnasio. Porque el lugar está iluminado las 24 horas por un sol que viene de afuera, pero no es sol. Es por una claraboya que circunda todo el sitio, entra una luz que es de sol. Y también hay un gimnasio que lo tocan como que mensana, incorpore sana, entran al gimnasio, y el gimnasio está todo de una prolijidad inconmensurable, una limpieza formidable, y entonces, bueno, ahí también entra un sol, pero es un sol que no es el sol porque está siempre y además no quema. No quema, y aparte de eso no es amarillo, es blanco. Sí, eso cada uno crea su propio sol. Me hizo recordar, en una época que lamentablemente te tuve que pasar, me hicieron una mala praxis, entonces yo me elevé y vi ese sol o luz, digamos, y después tuve que volver. Bueno, vine. Y eso me estaba, mientras vos estabas describiendo esa parte de tu novela, me hacía eso, vivir esas cosas. Digamos. Bueno, ya te digo, ese es es otro de la... Por otra parte, cada uno tiene un cuarto asignado y a ese cuarto no puede entrar nadie, pero absolutamente nadie. Es solamente, y es un cuarto que también está iluminado, aunque no tiene ninguna ventana, pero está bien, con un cuarto con un pequeño baño. En ese cuarto no puede entrar nadie nunca, salvo un personal extraño que es el que hace la limpieza cuando el habitante de ese cuarto está en la sala. Claro. Y además, hay también personajes que son del lugar, pero que no son escogidos, es una especie de ejército de limpieza que cada vez que terminan el desayuno,
con la última gota del café con leche que toman, bueno, se tienen que ir los escogidos y las escogidas a otro sitio porque entra un ejército de limpieza que al principio parecen robots, pero son seres humanos todos iguales y limpian todo. En menos de 5 minutos dejan todo limpio, se van y es todo así muy... Qué como bueno. era esto a lo que a mí se me ocurría. Muy yo lo bueno, muy ponía. fantástico. Y eso ocurrió en la época de pandemia. Claro, sí. bueno, sí, ya lo terminé mucho después. No, de la ya sé, pandemia. ya sé. Pero empecé Pero con la se pandemia. gestó ahí. Sí, sí, Se sí. gestó sí, ahí. sí. Lo terminé, creo que no sé, en la En el en la 2020. novela, al final está la fecha de terminación. Claro. Y además hago un último chiste. Viste que normalmente la gente pone Buenos Aires, 31 de agosto, Claro. o París. Yo puse el lugar, 31 de Muy agosto. bien, buenísimo. Eso. Cada uno Una en su incógnita lugar. Yo lo total. escribí ahí. Muy bueno. Sí, yo también soy parte de eso. Espectacular. ¿Hay Pero- alguna parte, alguna parte de de ese cuento donde haya un trato entre las personas? O sea, ¿llegan a tener una conexión Bueno, de alguna forma? bueno. Hay una intimidad íntima. Justamente, no vamos a No se spoilear. puede evitar. No, pero justamente ahí viene... amistades con ahí derecho a viene- roce. Ahí viene es decir, Ahí está la esencia toda del historia, de la historia, toda claro. historia termina siendo una historia de amor y muerte. Ah, si querés. bueno. Entonces, Hay que comprar la novela. Octavio llega al lugar y trae consigo 7 u 8 fotos de sus novias que tuvo. Ah, la mierda. ¿No? Era una, porque te permiten traer, no podés Ya traer entra- celular, nada, pero te permiten traer Fotos. Algunas fotos. Ah, mira. Y, Interesante. y entre esas, bueno, esto sí, pues al principio, no, para que te des cuenta cómo es la cosa, cuando él y trae una Biblia, aunque él no es católico, pero trae una Biblia, nunca se explica por qué. Claro. Entonces, pero digamos, cuando está guardando todo, ve que de las 7 fotos faltan 2. Entonces pregunta y dice, y entonces el que lo instruye, Claro. Artemio, le dice, porque los personajes tienen nombres seguidos, Artemio, A veces- Artemio, Bartolomé, Basilio. Según el abecedario. Según el abecedario, y Sí. también las mujeres. Ay, Y entonces... y depende de la categoría del personaje. ¿o No, Así, ahí al no azar. sé. No, lo único que hay una, es la señora, y se me van los nombres a mí, con A, pero Águeda, no, tampoco era Águeda, pero es un nombre No así, importa. y la señorita Basilia, que dicen, ¿por qué señorita? Dice, porque es virgen. Entonces le dicen señorita. Señorita. ¿Te das cuenta que una cosa de pronto entra... claro. Capcioso no todo. Bueno, y de pronto le aparecen las fotos, le dice Artemio, tranquilo, ya se le habrán quedado en la administración, porque hay un sitio que se llama la administración, Sí. que no puede entrar nadie sobre Artemio, que trae. Y entonces dice, ya se la van a devolver, y efectivamente se la devuelven. Eso ya te da idea de que lo están mirando siempre, lo están vigilando siempre, pero bueno, la gente lo acepta así. Y bueno, y a él y el amigo Octavio tuvo un gran amor afuera que se llamaba Clementina. Y en el lugar hay una mujer que se llama... se me fue el nombre ahora. Célica, Célica, que es prácticamente el vivo retrato de Clementina. Y entonces, y además, cuando se ponen a hablar, ella conoce cosas de él, entonces puede Que ser... coinciden. Y ahí sí, pero lo que pasa, claro, está terminantemente prohibido Pero no- tocarse y menos... ¿No hay fusión de almas ahí? Bueno, eso hay que leer la novela. Bueno. Muy interesante, me encanta. Sí. Repetinos el Nos nombre va a de la gustar, novela. La novela se llama El simulacro de los Simulacro espejos, de los espejos. la editó acá
Hugo Benjamín, así se llama el Sí. editorial, Hugo Benjamín. Ujú. Y bueno, como dirían la publicidad, en las buenas casas del ramo. ¿Qué es Claro, eso? en la Claro. buena casa del En la- ramo. Además, lo el pueden ir. espejo de por sí ya es es icónico. algo físico, psíquico. No, Esotérico, ya- no. De hecho, en el lugar prácticamente no hay espejos, salvo en el cuarto de baño de cada uno de los escogidas, y se pone de las escogidas porque nunca hablo de la habitación de las escogidas, ¿quién soy yo para meterme en la habitación de la mujer? Pero en la de los escogidos, en el cuarto de baño, hay un espejo muy pequeño para que Para el rostro. verse la cara solamente. Claro. Es decir, que en rigor de verdad, los que ahí viven no tienen un uniforme, cada cual se viste como que le plazca, pero no tiene oportunidad de verse en un espejo, porque hay sitios, el sitio para la reflexión, hay lugares donde se pueden sentar, pero yo lo que quise dar es que esa gente que está viviendo en plena felicidad, aunque visto de afuera y con atención es un sitio espantoso donde la gente no hace otra cosa que Es repetir circular. siempre, no tienen tiempo, no tienen la hora, es Claro, la hora de para cada cual y compartir. qué sé yo. así Igual que el sitio Es como del rec- mítico retorno, digamos. Claro. Es como recrear una imagen. Sí. Crear una Sí, imagen sí, que sí, cada totalmente uno es personal, más, digamos. es más. Cuando entra Octavio, ve que hay un sitio que es el sitio de las pantallas, Ujú. y que son pantallas como de Sí, televisores. de Y entonces me pregunta, pero me habían dicho que acá no había esas Claro, cosas. claro. Dice, y no hay, y eso, dice, no se preocupe. Acá lo que hacemos es, lo que hace la administración, es emitir series policiales, digamos, sobre todo policiales. Claro. Donde se ve que al final, cuando estamos llegando al final de la serie, se va en plan Sherlock Holmes o Claro. Poirot, ¿no? Agatha Christie o Conan Doyle. Al final, el detective dice, de todos los sospechosos, este es el culpable. En este caso, cuando se llega a ese final, se corta. Y queda a criterio de cada escogido y cada escogida elegir cuál es el culpable, que no se va a saber nunca cuál es porque eso se no lo conoce. dan. Y son Claro. todos sospechosos. Y todo- Está bueno. Entonces cualquiera Me puede gusta. ser culpable. Esa es la Bueno, a mí me parece, sin haberla leído, solamente los comentarios más de los críticos literarios que han comentado algo sobre tu novela, la que haga la ganadora, y al escucharte a vos en este momento, realmente te has posicionado en la actualidad, pero un poquito más futurista Sí. de lo que se nos viene a la Claro, humanidad. claro. Yo, Sinceramente, sí, sí. es así. Lo que estamos viendo en las distintas plataformas, digamos, cibernéticas, Sí. a nivel internacional, porque si bien estamos conectados vía Zoom, digamos, o Internet con todo el mundo, hay algunas cosas que todavía no llegan porque no salen del laboratorio. Ujú. Cuando estuve viajando por Oriente, digamos, en este caso Japón, allá por la década del 90, acá llegaban a los 15 o 20 años. Sí, recién. sí. Y bueno, yo pienso que remontándonos mucho más hacia el pasado, muchos se preguntan cómo hicieron las pirámides en Egipto. Y ahí una vez un descubridor, un arqueólogo, descubrió una pequeña placa que pareciera un chip, digamos, como es lo que estamos manejando actualmente. Y una de las teorías era de que con esos se trasladaban tremendas piedras, no era que usaban tantos esclavos o tantas personas para... Bueno, trasladar. esa es una teoría tecnológica, pero muy poco probable. Es así. Lo real es que sí hubo muchos miles Sí, obviamente, de muchos seres humanos trabajadores, que seres humanos. porque todavía no estaba, no sé, ahí se me escapa un poco, no sé si la rueda con rayos, ¿no? Sí. Porque claro, la arrastraban, ya sí. estaba. Y en el Nazca, digamos, también, en la parte, no sé si has viajado a Perú. Está Sí, Machu bueno, Picchu, está bueno, claro, todo. Todo, digamos, es que nos han visitado Ujú. o
o están, Bueno, pero fíjate... los hermanos espaciales que nosotros, No, la planeta Tierra está en el espacio. Yo soy más pragmático, no. Bien. No, Bueno, no, yo no vuelo, sos yo vuelo. No sos muy creyente, tenés que ir a las líneas de Nazca y verlas. El colibrí está, veo todo se ve lo que desde pasa, arriba. Lo está que pasa es que, por fantástico. ejemplo, cuando entré por primera vez A ese lugar. No, en Roma, el Partenón. Lo primero que el Partenón, sí, donde están... Sí, donde, el Coliseo. sí, pero a mí que me dan los nombres, sí. Es el Partenón, sí, donde antaño estaban los dioses olímpicos, y digamos, cuando se instaura el cristianismo, bajan a todos esos dioses, funden el oro, el metal con que estaban hechos, y con eso hacen los barriquinos para el Papa en la iglesia. Y ahí ponen dioses cristianos. Pero más allá de ese cambio de roles, a mí lo que me impresionó de movida fue la luz que tenía el Partenón. Yo fui una tarde y estaba iluminado, y entonces... Dije, es que coincidían, digamos, las posiciones arquitectónicas eran por... No, estaban iluminados solamente por un gran agujero, digamos, en el techo, que estaba de tal manera que el sol entraba por ahí, claro, y le daba luz a todo el sitio. Bueno, después vamos a seguir con el tema más o menos parecido de... Pero fíjate vos que lástima que no te quedás para escucharla a ella, porque ella va a hablar sobre el tema. Bueno, pero se puede ir a Guatemala o... ahora sí. No, pero yo me acuerdo que lo primero que dije, bueno, sí, pero es maravilloso. Pero, y cuando llueve, dije, porque en Roma llueve. Claro, enseguida uno entonces, quiere... No, pero justamente al pie había como una especie de canaleta, de pozo, de agua, donde si llovía el agua podía circular, por una canaleta. Puede circular. Bueno, pero eso es toda obra. Es increíble. Yo vivía en Barcelona y cuando se estaban trazando unas autopistas por la Costa Brava. Sí. Y entonces midieron con todos los grandes ingenieros de caminos, empezaron, y de pronto descubrieron que estaban haciéndola por el mismo sitio, ahora tapada, por la que había pasado una ruta romana. Es decir, los romanos, sin tener teodolitos, nada de lo que... habían trazado digamos, el camino, que no era una autopista, el camino... por el mismo sitio donde es decir, habían elegido el sitio ideal. Entonces, claro, no sé, eran mentes superiores, tenían, digamos, veían menos televisión, se leía más. No, sí, eran grandes maestros. Utilizaban realmente lo que a veces no utilizamos los actuales. Utilizaban la esencia de su intelecto. Claro. Y lo expandían sin tanto, o sea, primero el temor normalmente está en uno cuando se trata de no manifestar lo que puede crear las cosas en las que cree, y después el aporte de los demás, y bueno, se ven los medios de comunicación ahora. Quiero preguntarte algo con tu experiencia de vivir en Barcelona y en Canarias, porque los conozco, pero me gustaría vivir, pero no he podido nunca vivir en un país un tiempo. Así. Yo 11 años viví. Por eso, y después leí que era en Barcelona y Canarias, que lugares que me encantan. En Canarias, yo viví en Las Palmas. Bueno, una de mis novelas, Siroco, sucede en Las Palmas de Gran Canaria. Estuve, qué lindo. Sí. Que... No, yo viví en Las Palmas 5 años más o menos. ¿Y Tenerife? Tenerife, ahí los chicharreros están enfrente, pero no se llevan bien con los canarios. No, yo vivía en Las Palmas. ¿Y en Barcelona? En Barcelona viví en Barcelona. Yo viví en Barcelona cuando llegué. ¿En qué época llegaste? Y llegué en el 73. Bueno. Viví en diagonal, yo tenía un sobreático en diagonal a la Sagrada Familia. Si yo salías al sobreático y tenías la Sagrada Familia ahí, que entonces era un templo abandonado, es más, mi hija menor, que nació, las dos nacieron en Barcelona, pero Carla, la menor,
nació y al mes ya nos mudamos a Canarias. Pero Jimena, la mayor, vivió 2 años en Barcelona. Y ella, qué sé yo, íbamos a la plaza que estaba enfrente a la Sagrada, y entrábamos a la Sagrada Familia, bueno, podías entrar y salir cuando quieras. Y a la noche era bastante, los sábados la noche era muy impresionante porque la iluminaban toda, y yo decía que era el castillo de Drácula, ¿no? Pero, y después cuando volvimos, de Canarias volvimos a Barcelona, ahí ya sí, me fui a vivir en el Paseo de Gracia, que es un libro muy lindo, Barcelona. Ya estaba más en la parte céntrica. La Sagrada Familia está en lo que se llama el Ensanche, ¿no? Y todo pertenece a Barcelona, obviamente. Claro. Y ahí sí vivimos ahí hasta que nos fuimos en Paseo de Gracia, era mayor de Gracia. Pero sí, no, yo tengo buenos amigos catalanes, a mí Barcelona me gusta aparte mucho. Me gustó la diferencia de lugares, porque Barcelona y Canarias o Las Palmas, dos mundos diferentes, totalmente. Hay nomás un paso, pero sí, totalmente diferente. Es que lo divertido es que en Canarias, en Las Palmas, a los españoles, los canarios, les sigue diciendo godos. Claro. Y yo me acuerdo que estaba con el coche en una calle de Las Palmas. Hay diferencias totales. Y entonces me estaba en doble fila y yo le tenía la luz de giro y le dije que pasara, ¿no? Que estaba. Y el canario pasa y me dice, ¡Godo! Me grita. Y yo le digo, perdón, nosotros nos desprendimos la verdad hace 150 años, usted también lo tiene, porque claro, Canarias es una isla española. Claro, es lindo Canarias. Es linda, sí, es linda, no llueve nunca. No, perfecto. Toda la geografía. No, lo que pasa es que tenés que acostumbrarte, porque cuando estás en un clima, y es los canarios, estás en un clima donde la temperatura es de una mínima de 12 o 14 y una máxima de 30. Entonces estás todo el tiempo en un clima muy primaveral. Pero claro, como eso sucede los 365 días del año, los canarios empiezan a vivir en base a la temperatura de la península. Claro. Entonces, vino un amigo a visitarnos a Canarias, digamos en invierno. La península, ya hay frío, pues. Y entonces me dice, ay, no traje de baño, no traje. Digo, sí, ¿cómo? Dice, no, pero voy al Corte Inglés y lo compro. Le digo, no vayas porque no tienen ropa de verano, en este momento es invierno acá. No. Sí, pero no tienen, porque acá la gente llega en invierno en Madrid, y empiezan el invierno acá, salen con botas, van al Pérez Galdós, al teatro, todas con pieles, si querés, donde hace un calor, no de morirse, un calor templado, más o menos. Así que viven en la temperatura, pese a eso la temperatura corporal, digamos, cuando nosotros vamos ahora en julio, ahora el clima está bastante cambiante, pero a Río de Janeiro, por ejemplo. Ah, claro. Es decir, bueno, voy en julio. En julio a veces te morís de frío, pero sí a veces podés disfrutar de la No, pero playa. en Canarias tenés dos. Es más, juegan de tal manera los hoteles allá que te dicen, acá no llueve nunca. Y si llueve, le descontamos el día. Exactamente. Lo único que hay, por eso se llama siroco, en mi novela que sucede en Canarias, el siroco es un viento que en Canarias dicen calima, que es un viento que viene del Sáhara, está enfrente. Como huracanado. Viene a ser como el sonda, como no, es un viento que que trae arena, que se asienta y no te deja ver de acá a 20 metros. Sí. Y se va con la lluvia, pero como en Canarias no llueve, es un lío, entonces de todas maneras los 2 o 3 días ya empieza a bajar.
Claro. Y viene una vez por año, una cosa así. Bueno, la verdad que la charla está interesante. Sí, ya. Vos creo que tenías un compromiso. Yo tengo que partir. Y te agradecemos muchísimo. Bueno, hicimos un poco de todo. literatura y un poco de turismo. Obviamente. Sí, no Este, se puede despegar no se los dos. puede despegar la dos. No, Sí. no, no. Bueno, no. mis dos hijas son españolas. Somos así viajeros que... constantes Sí. los escritores y estamos ahí. Sí, pero yo le voy a decir ahora comunicarme con la embajada, decir, me dice, estuvimos haciendo publicidad gratuita, ¿no? Obviamente, después le decimos, le pasamos la bandeja. Claro. No, ya vamos, hay que decirle, Después tengo vamos. que... A mí me invitaron muchas veces Claro. para estos encuentros en julio que se hace allá Sí. en Bogotá, qué sé yo, pero yo dije no, todavía no es el tiempo, voy a ir a recibir un premio que hace mucho tiempo Bueno, hay que ir. me dieron, Hay que ir. 5 años atrás. Así Para que- dejarte pasar. Pero mucho. no, tanto es así que un estudio de abogados conocidos míos en Río Gallegos me dicen, ¿por qué no fuiste? Te podías haber traído oro. Bueno, gracias, Bueno, chicas, Vicente. me voy. Muy amable. La pasé bien. Buen Gracias, viaje. vos también. Después de todo lo que escuchamos, seguro que va a ser una representación de Argentina fantástica. Allá, bueno, me toca hablar ahí. Ya tengo pensado lo que voy a decir. Bueno, así que- saludos. Bueno, todo preparado. No, prepara algo por las dudas. No, te yo confíes. llevo anotado. Lleve no. anotado. Bueno, Además no- lo van a publicar. Le así vamos que- a pedir al señor operador una cortinita de nuestro programa, ¿sí? Mientras despedimos ¿cómo A es? Vicente. A Vicente. Bueno, Gracias. Bueno, aquí vamos a mostrar la foto la foto, ya que estamos hablando de... de México. Perdón, no Eh, estamos hablando del año del año azteca, quiere hablar del año Tormenta Rítmica Azul, de la quinta civilización del Sol, los dueños del tiempo, los mayas. Y les voy a leer si me queda un poquito de tiempo. Se queda. Estamos viendo ahí una foto de Guatemala inolvidable y les leo un poema que se llama Ixel. Ixel, inefable de los egipcios, Diana de los romanos, Sofía de los griegos, Acacia de los orientales. Ixel, mujer arcoíris, madre generadora de los mayas, luna creciente, sustentadora de vida. Ixel, símbolo de la sabiduría de la civilización serpentina. Otorgaste a las mujeres el arte del tejido, tejer, dar nacimiento y crear. En torno a la sagrada ceiba, alta y frondosa, que une el cielo y el inframundo. El viento y las lluvias, con sus ramas como sosteniendo los cielos, acompañados por canciones y poéticas. Las tejedoras de Chichicastenango realizan con sus diestras manos la segunda piel, la piel social, con elementos cosmogónicos, bellos y exóticos colores. Manifiestan la más pura energía, viveza de sentimientos, pensamientos, acciones. Canales de comunicación emanan como límpida fuente, ensanchando más y más el círculo de luz. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, quería preguntarte, Elvira, no va a alcanzar el tiempo, obviamente, lo que querías explayarte vos, pero este tema musical que nos elegiste para el programa de hoy, música maya, música, el alba, estamos vivos. ¿Por qué lo elegiste?
sintético. ¿Me podés responder? Sí, sí, por supuesto. Tenemos 3 minutos. Bueno, en la próxima reunión, el martes, si Dios quiere, vamos a continuar porque recién empieza el año. Muy bien. El año nuevo maya, hay mucho que decir, mucho que compartir. A Y eso, además eso- que hemos estado escalando, visitando ya, ya estaba pendiente ya de estamos escalar. yendo a las mesetas allá, pirámides Sí, mayas. a los mexicanos y a los guatemaltecos. Pero bueno, será para el próximo martes, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Elvira, por estar, a los señores operadores por esta compañía y a la audiencia también. Y será hasta el próximo programa, si Dios quiere.